Bienvenidos a esta nueva entrevista. Hoy con nosotros está Cristian Olave, Dominique Méndez, Víctor Bravo, Constanza Daos quien les habla y nuestra entrevistada Karen Marley. Buenas tardes, Karen. Es un placer tenerte con nosotros hoy. Vamos a conversar sobre tu experiencia y prácticas docentes en el Colegio Alto Gabriela, concentrándonos en diversos aspectos del marco de la buena enseñanza. Este marco proporcionará un conjunto de criterios que ayudan a evaluar y mejorar la calidad educativa enfocándose en áreas clave para una enseñanza efectiva y significativa. En particular, expondremos cómo aplicar estos principios en tu aula y cómo contribuyen a un ambiente de aprendizaje más positivo. Para comenzar, te pediremos si podrías presentarte al público, además comentarnos cómo te has sentido este último año en el establecimiento en que te encuentras y también cuáles son tus experiencias respecto a la educación de calidad y qué es lo que entiendes por calidad educativa. Buenas tardes, estimados. Espero que estén súper bien. Buenos días, disculpen. Me presento. Me llamo Karen Adao, soy profesora de educación física. Egresé principalmente en la Universidad UCCH. Conozco muy bien lo que es el marco de la buena enseñanza y a los profesores que me hicieron particularmente clases. Les comento, yo este año soy nueva en el colegio. Recién me integré en el mes de abril y me tomé como la jefatura de un octavo año básico, en la cual este año es súper importante ya que se gradúa. Según mi experiencia y mi práctica docente, la experiencia ha sido muy buena y también en algunos detalles siento que se pueden mejorar algunas cosas puntuales, como por ejemplo, hubo un día en que fui atacada con una estudiante en particular y el colegio me brindó la seguridad necesaria para poder seguir realizando mis prácticas docentes. De la misma manera, yo encuentro que fue una buena medida que se tomó respecto al colegio, ya que el colegio que se mencionó, que es el Alto Gabriela, es un colegio que sufre de bastante vulneración, ya que se encuentra en la comuna de La Pintana. Y el tema sociocultural y socioeconómico que se encuentra dentro de esta comuna es sobre casos que tienen estudiantes con casos de vulneración de derechos o también con casos de vulneración de tanto económicos referente a los apoderados que sostiene al estudiante. Bien. Como ya sabemos, cada estudiante tiene su vida y sus problemas personales, por lo cual cada uno puede llegar a faltar a clases. Usted, siendo profesora jefe, ¿se preocupa o involucra en el contexto, ya sea personal o escolar, de los estudiantes? Como por ejemplo, si un estudiante llegara a faltar o tuviera faltas recurrentes, ¿usted le preguntaría qué sucede en la casa o en situaciones parecidas? Y en caso de ser así, ¿cómo los ayuda? Súper buena pregunta, estimado Víctor. En referente a lo que es la asistencia, a través de lo que es la nueva enseñanza, la asistencia ya no empieza a correr en Chile, solamente se empiezan a ponderar lo que es las notas. Entonces, al no ponderarse tanto lo que es la asistencia, se ve un contacto directo con lo que son los apoderados de familia, o en este caso, si se tratara de algún estudiante que viviese en un hogar, se trata directamente con la encargada del estudiante. Si llegase a ser el caso de que el estudiante falte, yo me pongo en contacto directo con el apoderado, además de pasar por el conducto regular del inspector de ciclo, ya que estos mantienen el contacto directo, tanto yo como profesora jefe e el inspector. Ya, tenemos entendido que todos, ya sean alumnos, profesores, auxiliares, tienen derechos y deberes dentro del aula, del establecimiento. Pero en algunos casos los estudiantes no se enteran de la mayoría de estos. Respecto a esto, ¿usted le da a conocer a sus estudiantes los derechos y deberes que tienen en el aula? Claramente, sí le doy a conocer los derechos, estimada Cristel, ya que va a haber módulos en los cuales nosotros participamos, tantos a nivel de colegio, para poder fomentar lo que son los derechos
de los niños. Por ejemplo, hoy día mismo, terminando lo que es el mes de la niñez, por el tema de agosto, se hizo una marcha dentro del colegio para así fomentar sus derechos. Tanto se lee dentro de las normas del colegio y tanto a nivel mundial los derechos y deberes de los niños. Bueno, pasando a otra pregunta, sabemos que a lo largo del semestre se realizan diversas evaluaciones que corresponden a la unidad para evaluar el contenido visto en dicha unidad. Pero como grupo creemos que a lo mejor sería mejor evaluar los contenidos clase a clase, ya sea para corregir errores, verificar realmente si el estudiante comprendió el contenido. Y respecto a esto teníamos una pregunta, que es si usted realiza al final de las clases evaluaciones para verificar si el estudiante realmente aprendió el contenido visto en esta misma. Muchas gracias por su pregunta, estimada Dominic. Claramente tengo que realizar clase a clase una evaluación, pero más que nada, ya llamarla en otro contexto tipo de evaluación, es una evaluación formativa, que eso permite que sea un clase a clase poder explayarse. Por el tema de asistencia que habló nuestra querida Cristel, se certifica que los estudiantes que no asisten a clases pasan por un proceso de la retroalimentación. Si la retroalimentación no existiese, yo no podría evaluar al estudiante que viene, por ejemplo, un día lunes y no asiste a clases hasta el otro lunes. Entonces, ¿qué pasa con ese estudiante? Se toma ese día lunes y se lleva lo que es la aplicación de contenido bajo la retroalimentación para poder rectificar su aprendizaje, independientemente si asiste o no al establecimiento educacional. Bueno, entendiendo que el colegio se encuentra en La Pintana, que es un sector bastante vulnerable, ¿cuáles son las normas que menos se respetan en el aula y cuáles se respetan más según su criterio? Mm, Dentro de mi criterio como profesora de educación física, siento que el criterio que menos se respeta es el tema del vocabulario y además de lo que es el uso de ir al baño, ya que nosotros, o por ejemplo yo como profesora ya ejerciendo, tengo que permitir accesos a tomar agua o a que vayan a hacer sus necesidades, aun ya sea el caso de querer o no querer hidratarse o asistir al baño, por temas de uso de aseo o no, al final de la clase. Pasa que en el caso, por ejemplo, esta semana, llevándolo al contexto, me pasó que un estudiante de primero medio B, el colegio se rige por A y B. Yo estaba haciendo clase de educación física y según el estudiante, la norma principal que yo digo, si yo estoy, llevando el contexto, si yo estoy dentro del colegio, ustedes tienen que estar dentro del colegio. Si yo estoy en la cancha techada, ustedes tienen que estar en la cancha techada. Si yo estoy en la cancha de pasto, ustedes tienen que estar en la cancha de pasto. Ya que en el establecimiento existen solamente dos tipos de canchas, la techada y la de pasto. Sucedió que en la cancha techada hay baños, pero yo realizo clases en la cancha de pasto. Así, el estudiante se le dice todas las clases que no puede asistir al baño sin autorización. Cabe destacar que hay estudiantes que piden el permiso para ir al baño y se le concede, pero otros estudiantes no permiten o no realizan la solicitud de ir al baño y aún así asisten al baño. ¿Qué pasa en este caso? Pasa que el estudiante no solicitó el permiso de ir al baño e se orinó en la cancha de educación física, llamando particularmente un llamado a lo que es el inspector de ciclo, también al inspector general, además del profesor jefe. ¿Por qué? Porque no se cumplió lo que es la primera consigna de pedir el permiso. Tampoco se consiguió lo que es la segunda consigna de avisar que necesita ir al baño. Y tomando lo que es la tercera medida, que es su responsabilidad como estudiante, y tomó esta determinación y realizó sus necesidades dentro de lo que es el aula, por decirlo así, la cancha, que es la clase o es la sala del profesor de educación física, particularmente mía. Perfecto. Llegando ya al final de nuestra entrevista, señorita Karen, queremos como grupo darle las gracias por compartir sus valiosas perspectivas y experiencias con nosotros. Ha sido bastante enriquecedor
conocer cómo usted implementa los principios del marco de la buena enseñanza en su labor diaria en la institución. Agradecemos nuevamente por su tiempo y por proporcionar una visión tan completa en su práctica docente. Le deseamos mucho éxito en su labor educativa y en lo que le quede de tiempo en este colegio y en la implementación de esta práctica en un futuro. Que tenga una excelente tarde. Muchas gracias. Súper. Muchas gracias, chicos, por esta tremenda entrevista que me dieron el día de hoy, además de poder practicarles sobre mi práctica docente dentro del Colegio Alto Gabriela. Cabe destacar que las medidas, las normas y cómo yo me he sentido va sumando puntos positivos a mis prácticas docentes, ya que yo solamente he ejercido desde el mes de abril hasta ahora agosto, continuando el año, pero cada día me nutre y me fuerza más lo que es la pedagogía y por qué escogí esta carrera, ya que yo no particularmente ejerzo en una comuna que sea con altos recursos, sino que son bajos. Y al tener bajos recursos, son más las ideas que vienen a mi cabeza, son más las estrategias a las cuales yo me puedo aferrar y además poder seguir nutriéndome tanto al contexto y tanto al mismo docente y estudiante que asiste al Colegio Alto Gabriela. Por eso, yo también quiero darle las gracias a mi institución, como Colegio Alto Gabriela, por brindarle esta información que es confidencial para ustedes y para su profesor que le realiza el ramo en particular, y así ustedes también seguir nutriéndose como estudiantes en formación de Pedagogía en Educación Física. Muchas gracias a todos ustedes, Constanza, Dominique, Víctor y Cristel, por tremenda entrevista. Saludos, abrazos.